Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, señores y señoras consejeros de los tres sectores productivos del país, trabajadores, empresarios y cooperativistas que conforman el Consejo Económico y Social de Guatemala, señores representantes de instituciones de gobierno, representantes de las agencias de cooperación internacional, representantes de los centros de investigación, estimados miembros del equipo técnico y administrativo del Consejo Económico y Social de Guatemala. Vamos a dar inicio a una actividad que para el CES resulta de alta gratificación, porque se trata de la presentación de un esfuerzo que conlleva ya el resumen de año y medio de actividad. Y vale la pena, en este inicio de esta actividad, recordar o tener presente una expresión acerca del concepto de diálogo, en el sentido, como dice el Papa Francisco, un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Se refiere a esa relación entre las personas que mutuamente se entregan en el diálogo. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en el Consejo Económico y Social de Guatemala, en donde los sectores productivos alcanzan consensos en torno a temáticas vinculadas a las políticas económicas y sociales. Para dar inicio a esta actividad, ruego al licenciado Bernardo López, secretario técnico del CES, que tenga a bien acercarse a este estrado para desarrollar lo que en el programa hemos contemplado como el marco introductorio a esta actividad. Por favor, licenciado López. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy me corresponde realizar un marco introductorio a este informe que se ha titulado Guatemala, ¿qué país queremos? Desde la perspectiva de los ODS, elementos para nutrir el diálogo social. En función del desarrollo de lo que es la agenda estratégica del Consejo Económico y Social de Guatemala, retrotrayéndonos a las fechas de febrero del 2020, se inició un proceso de discusión pública, mediante el desarrollo de foros temáticos. Estos foros temáticos seguían el contenido y las metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible proclamados por las Naciones Unidas. Y fueron contrastados uno a uno bajo el conocimiento y valoraciones de especialistas nacionales en materias específicas, con el fin de hacer planteamientos alrededor de tales metas. Lo que privó siempre en la invitación y en la escogencia de estos especialistas era precisamente eso, su conocimiento y su experiencia sobre el tema al que se refería cada uno de los ODS. Arrancando en febrero del 2020 con ese primer foro temático que era presencial y que nos motivaba mucho para tener una interesante jornada durante todo el 2020, pues nos vemos alcanzados por los sucesos relacionados a toda la pandemia del COVID-19, y entonces hubo que cambiar la forma de realización de estos foros temáticos y migrar hacia una forma virtual. Y de esta manera
se consiguió adaptar la metodología y poder llegar entonces al mes de julio del 2021, realizando el 13º foro temático que concluía con los agrupamientos de estos ODS. Esta primera etapa, obviamente, lo que nos daba era la posibilidad de la recopilación y exposición de información por demás valiosa. Concluida esta etapa, entonces, los equipos técnicos del mismo CES y los convocados para el efecto recurrieron a una labor básicamente de sistematización, de indagación de literatura y de síntesis para integrar el documento que recoge la esencia de las ponencias, los debates y una mirada sobre el país que queremos desde la perspectiva de los ODS. Este documento también incluye un conjunto de propuestas que se consideran centrales en los principales ámbitos de la realidad económica, socioambiental y político-institucional del país. Del proceso señalado entonces en sus dos fases, surge el informe Guatemala, ¿qué país queremos? Es importante en esta presentación comunicar que este informe que ponemos hoy a su disposición está organizado en 5 bloques. El bloque 1 contiene los objetivos de orden sociocultural, referidos a los ODS 1, 2, 3, 4, 5 y 10. En este bloque se analizan un conjunto de circunstancias que están ligadas directamente a la situación de las personas individuales y a las comunidades, con sus vinculaciones con las dimensiones político, institucional y económica, tal y como está establecido en nuestro ordenamiento jurídico desde la Constitución Política de la República. El bloque número 2 es el que contiene los objetivos de condiciones y condicionantes de derechos. Y estos son los ODS números 6, 7 y 11. Este bloque se enfoca en lo que se llamaría las dimensiones esenciales. El agua, el saneamiento y la energía son, por ejemplo, insumos claves para asegurar niveles básicos de prosperidad en las comunidades, independientemente de lo que podríamos llamar el tamaño de cada comunidad. El bloque 3 contiene agrupados los objetivos de orden económico, los ODS números 8, 9 y 12. Y este bloque está enfocado en los aspectos económicos, incluyendo lo que es la producción, la distribución y el consumo, y los respectivos vínculos con los aspectos socioculturales y los relativos particularmente a la energía y agua que ya se habían abordado en el bloque 2. El bloque número 4 contiene los objetivos de orden ambiental, los ODS números 13, 14 y 15. En este orden de ideas, el informe plantea que sobre la base de la clara dependencia de los seres humanos respecto de la naturaleza, y particularmente en estos días de crisis, tanto ambiental como humana, sanitaria, etcétera, los efectos acumulativos del cambio climático son reconocidos con más claridad, o sea, es reconocido con más claridad que los recursos naturales son un elemento esencial para el desarrollo sostenible de una sociedad. El bloque número 5 agrupa los objetivos que fomentan la paz y las alianzas, los ODS número 16 y 17. Y este bloque está enfocado en el desafío que representa la búsqueda de estadios más pacíficos, más inclusivos y más justos para las sociedades. Cómo se deben concretar progresivamente esas aspiraciones implica un mayor disfrute de los derechos y, consecuentemente, una mayor institucionalidad con todo su instrumental, funcionando plenamente, normas, incentivos, comunicación, etc.
El informe en sí, aparte de hacer el retrato del país que tenemos y el esbozo del país que queremos, también aporta elementos fundamentales para nutrir el diálogo social. Los sectores productivos que conforman el CES, los sectores de trabajadores, de empresarios y de cooperativistas, ya han alcanzado importantes consensos contenidos en la conocida como Propuesta de Plan de Reactivación Económico y Social PRES. Y ahora, desde el capítulo 4 de este informe que presentamos el día de hoy, se presentan 5 conclusiones relevantes, así como se reitera el llamado urgente al diálogo social, para abordar y lograr consensos más amplios en aquellos aspectos que por su dimensión e impacto se deba ordenar su abordaje en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Para iniciar ese proceso de diálogo, considerando los elementos mediante los cuales se puede nutrir un diálogo social, conoceremos las apreciaciones de 2 connotados expertos en el panel foro al que hemos invitado el día de hoy y del cual agradecemos enormemente por su presencia. Agradecemos por su presencia a cada uno de ustedes, por su interés, por conocer el informe técnico del CES, y realmente esperamos que tanto en lo personal como en lo institucional, como profesionales, como técnicos, como funcionarios o como ciudadanos, podamos participar en aquellas convocatorias que como Consejo tenemos la intención de desarrollar a fin de impulsar un proceso de diálogo social ampliado, para definir entonces desde una visión compartida precisamente el país que todos queremos. Muchas gracias y buenas tardes. El desarrollo de los foros temáticos que nutrieron el informe que se presentará el día de hoy, pues contaron con el CES contó con una relación estratégica con CEGEPLAN para poder tener, digamos, la referencia oficial de los datos, de la información y de aquellas características que son necesarias para ir articulando este tipo de procesos. En ese sentido, ofrezco la palabra a el magíster Franco Martínez Montt, subsecretario de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo, quien compartirá la visión institucional de CEGEPLAN respecto de este trabajo que se ha realizado durante este periodo. Por favor, Martínez Montt. Gracias. En primer lugar, muy buena tarde a todas y a todos. Quiero darles una cordial y un fraterno saludo de parte de la Secretaria General de CEGEPLAN, Keila Gramajo. Y en segundo lugar, felicitar al Consejo Económico Social por la presentación de este informe Guatemala, ¿qué país queremos?, desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible y los elementos para nutrir el diálogo social. Creo que sin lugar a dudas, cuando uno plantea esas interconexiones estratégicas entre medio ambiente, sociedad y economía, pues hay que abordar efectivamente también aquel pliego de políticas públicas vinculadas y cómo estos temas se armonizan desde la inversión pública, desde el enfoque de desarrollo económico y social territorial, pero fundamentalmente también con la articulación con las lógicas de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Cómo éstas se articulan a la Agenda 2030, digamos como una agenda global del Sistema de Naciones Unidas, y cómo este informe recoge efectivamente esa visión
del país que tenemos en el estado de situación hoy y cuál es la visión estratégica del país que queremos construir en el mediano y largo plazo. Desde la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia ha sido un gusto facilitar los contenidos de carácter metodológico, estadístico y técnica que básicamente le dan el sustento al proceso de toma de decisiones en la alta gerencia pública para crear los mecanismos de gobernabilidad democrática, diálogo social, promoción de la paz y generar fundamentalmente ese diálogo social entre el sector cooperativo, entre el gobierno, entre los empresarios y entre la cooperación internacional. Así que nosotros satisfechos desde la representación institucional de SEGEPLAN para generarles efectivamente esa solidez técnica, esos mecanismos metodológicos que permiten establecer la vinculación entre la planificación estratégica, la planificación sectorial, la planificación municipal desde una lógica de gestión por resultados. En ese sentido, quiero comentarles que básicamente cuando uno analiza este informe, encuentra ese mecanismo de simbiosis entre los 10 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda del Plan Nacional de Catún 2032, Nuestra Guatemala. Esas 10 prioridades nacionales consolidan sin lugar a duda esos estratégicos y esos derroteros de desarrollo sostenible donde el país debe cursar en los siguientes 25, 40 años para consolidar efectivamente la matriz de desarrollo social, la promoción del empleo competitivo y digno, pero fundamentalmente reconocer el papel de la naturaleza en la configuración del modelo de desarrollo que queremos construir. Quiero comentarles que efectivamente estos temas se han presentado de manera voluntaria en los informes respectivos de país, en los altos foros de Naciones Unidas y en las diferentes presentaciones nacionales voluntarias. Comentarles también que por delegación del señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei, ha existido un mandato desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR para que SEGEPLAN apoye los esfuerzos de la promoción precisamente entre la vinculación del desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo político y el desarrollo socioambiental. Es por ello que Guatemala presentó precisamente el pasado mes de julio su tercer informe nacional de voluntario al 2021, donde se van prefigurando ya ese marco de interacciones entre la legislación, las políticas públicas, el servicio social y el presupuesto, sobre pretexto de que se acaba de aprobar el nuevo presupuesto general de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022. Es muy importante para SEGEPLAN entonces ir estableciendo ese pliego de bienes y servicios en la medida que cualitativamente esas prioridades nacionales de desarrollo que se discuten en el informe que presenta hoy el CES genera también un marco de representación multisectorial y un nivel de legitimidad entre las organizaciones de sociedad civil, entre las organizaciones de la academia, tanques de pensamiento, el sector público, el sector privado y contando también con el acompañamiento de las agencias de cooperación internacional. Desde SEGEPLAN es sumamente satisfactorio generarles un marco de acompañamiento en la medida de que utilizamos las estadísticas oficiales para refrendar con los medios de verificación el análisis técnico, el análisis económico, el análisis político vertido en este informe. Esa claridad de reconocer elementos de la demografía, de la estadística, de la sociología del desarrollo, pero también desde el pensamiento político estratégico, nos van a ir permitiendo vincular los 17 Objetivos de Desarrollo con las 10 prioridades nacionales y el Plan Catún 2032. Hay que reconocer también cómo este esfuerzo suma al debate de la Agenda Nacional de Competitividad y Promoción del Empleo en Guatemala y cómo efectivamente el marco del empleo y la inversión tiene una relación directa con la política y el gasto social. En ese sentido hablamos de educación, de salud, de empleo, de vivienda, pero fundamentalmente también de la seguridad alimentaria y nutricional, sobre aquellos indicadores que ustedes ya conocen reiteradamente, donde efectivamente la niñez y la adolescencia está en números rojos. La otra parte fundamental para SEGEPLAN es el marco de ese fortalecimiento institucional y cómo ir generando un acompañamiento técnico y metodológico en la formulación de los planes de desarrollo social y económico de largo plazo. En ese sentido, muy satisfechos
por parte de la delegación de la licenciada Gramajo para establecer cómo este tipo de pliego de proyectos también se articula con el Sistema Nacional de Inversión Pública, cómo se ancla también efectivamente a la oferta desde las agencias de la cooperación internacional y cómo podemos crear una corresponsabilidad democrática entre los actores de sociedad civil, el sector público y la academia. Así que particularmente nosotros satisfechos con la realización de los talleres metodológicos, comentarles también que en este informe general de gobierno de 2020 básicamente se hicieron alusión a los procesos de el alcance y cumplimiento de las 33 de 50 metas planteadas en la política general del gobierno. Muchas de ellas articuladas en los temas que ventila el informe y que nos permite ir avanzando en la creación de un mecanismo que permita articular ese marco de interconexión social, económico, ambiental. Así que les agradezco muchísimo su participación, su involucramiento activo, la promoción del diálogo social y sobre todo elevar el debate a un marco estratégico de la colocación de los temas en la alta gerencia pública nacional. Así que desde SEGEPLAN muchísimas gracias y felicitamos el esfuerzo del Consejo Económico Social. Buena tarde, muchas gracias. Queremos agradecer también a los ciudadanos y ciudadanas que están conectados por la plataforma Zoom en este evento, dado que por las condiciones de salud en la que nos hemos estado conviviendo, pues no pudimos convocar de manera presencial a más guatemaltecos. A continuación, rogaría a la distinguida licenciada Claudia Méndez Arriaza, a don José Alejandro Arévalo y a don Richard Aikenhead para que tengan a bien ubicarse en el estrado principal para desarrollar el panel foro previsto para esta oportunidad. En tanto ello ocurre, queremos situar este momento de un diálogo con expertos que conocieron el informe y creo que vale la pena traer a cuenta lo dicho por Plutarco en su momento, en el sentido de que la verdadera amistad busca tres cosas: la virtud por honesta, el diálogo como deleite y la utilidad como necesidad. Sin duda alguna, los guatemaltecos tenemos la enorme necesidad de continuar practicando esta herramienta social por excelencia que es el diálogo. Dejo entonces en la conducción del panel a la licenciada Claudia Méndez Arriaza, quien hará entonces la exposición de las características del evento que le corresponde moderar. Gracias por su presencia. Muchas gracias también por esas palabras. Imagínense el diálogo como una virtud y cuánto lo necesitamos en este país, ¿verdad? Espacios de reflexión como el que hoy abre el CES, espacios para indagar hacia una pregunta que pareciera simple de resolver, ¿verdad? ¿Qué país es el que queremos? Así que les doy la bienvenida. Les quiero presentar, por favor, a mis compañeros en el panel. Se trata de José Alejandro Arévalo y Richard Aikenhead. Ustedes los conocen, ellos tienen una vasta experiencia tanto en sector público como privado y qué gran oportunidad que hoy podamos sentar acá a dos representantes de dos mundos de los cuales depende mucho el desarrollo de nuestro país. Así que muchas gracias. ¿Cuáles son las características, cuáles son las reglas de este foro? Pues atengámonos a lo que nos leyó Arnoldo Aval de Plutarco. El diálogo es una virtud. Sigamos el diálogo, ¿verdad? ¿Les parece? De acuerdo. Así que también le agradezco a todas las personas que se están conectando desde una pantalla, que se conectan a través de la plataforma que está transmitiendo este diálogo. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
Vamos a arrancar con un ejercicio y me gustó leer en el informe que dice todos estamos de acuerdo en que está mal y hace una enumeración como de 20 ítems. Y mientras yo iba leyendo uno por uno decía, sí, yo estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto. Ahora nos debemos de poner de acuerdo en lo que sigue. Y creo que ahí es donde debe empezar el diálogo, por dónde empezamos. Pero arranquemos esta tarde con cada uno de ustedes, tendrá 3 minutos con 30 segundos, los veremos en esta pantalla, para responder a la pregunta, cuando ustedes imaginan la ciudad, el país en el que vamos a vivir en 10 años, ¿cómo lo imaginan? Y permítanme que los apoye señalándoles qué indicadores les pueden ayudar a definir esa ciudad o ese país. En términos de educación, ¿qué acceso tienen las siguientes generaciones? En términos de dinámicas laborales, ¿cuáles son las oportunidades a las que aplica un chico recién graduado de maestro en Quiché? En dinámicas económicas, ¿cuáles son los negocios que nos imaginamos que vamos a estar cerrando desde el sector público, pero también desde el sector privado? ¿A qué anhelamos en 10 años? Estos indicadores de dinámicas laborales, sociales, económicas, pueden permitirles a ustedes imaginar eso, pero voy a dar un paso que también está señalando el informe y que creo que es un tema que nosotros solemos soslayar en la narrativa pública. Cuando pensamos en ese país en 10 años, ¿qué conciencia desarrollamos también sus ciudadanos hacia el medio ambiente? Así que arrancamos, vamos a arrancar por el orden en el que estamos sentados. José Alejandro, por favor, la imagen de ese país en donde usted quiere vivir y desarrollarse en 10 años y también para las futuras generaciones. Muchas gracias, Claudia. Un gran gusto, Richard. Un gran gusto ver muchas caras conocidas acá. Yo estoy muy contento el día de hoy porque al ver este informe, Guatemala, ¿qué país queremos? Lo que podemos observar es que los guatemaltecos somos capaces de escribir, de coincidir, no solo en lo negativo, sino que también en la propuesta. Aquí hay mucha propuesta. Y al escuchar qué queremos de un país hacia adelante, yo tengo que corregir a Claudia. Cambiar un país no se cambia en 10 años. Transformar a Guatemala requiere un cambio sostenido durante una generación hacia otra generación. Si los guatemaltecos queremos transformar este país, no debemos seguir pensando en un gobierno, ni el próximo gobierno, ni en 5 gobiernos. De 4 años cada uno. Tenemos que estar dispuestos a pensar en la transformación de este país a 30, 40, 50 años. Educación, salud, empezando por la nutrición, infraestructura, oportunidades de empleo, generación de unas oportunidades de bienestar para los guatemaltecos, requiere que hagamos un enfoque integral y me voy a referir, Claudia, a 4 dimensiones. Tenemos que hacer un esfuerzo consistente, permanente, inteligente, racional y que además esté escrito como una ruta en 4 dimensiones. Es un enfoque ecosistémico, dimensional. La primera es la dimensión político-institucional. Y el informe lo dice. Si el Estado no funciona, las cosas no funcionan. Tenemos que asegurarnos que haya una transformación, una reforma funcional del Estado. Simplemente que haga lo que tiene que hacer. Pero hay otra segunda dimensión. Por los tiempo que tengo, y solo las voy a mencionar. Lo económico. Sin una base económica que produzca riqueza y que esa riqueza dé bienestar a la mayoría,
no vamos a tener un país diferente. También es muy importante la tercera dimensión, y esa dimensión tiene que ver con la parte de educación, de salud, todo lo que tiene que ver con el ser humano. Es la parte social y va más allá de la educación tradicional, sino que también de la comunidad, del creernos, sentirnos y aprender a ser ciudadanos en cualquier parte del territorio nacional. Y finalmente, la base de una transformación donde los niños, yo tengo mis nietos más pequeños, uno tiene 3 años y otro 5, y a ellos los observo yo, y ya los veo con lo que yo no tengo, ni aprendí. Y lo veo con los jóvenes en la universidad. Y es la responsabilidad natural, ambiental. Esa es la cuarta dimensión. Si no cuidamos la casa, como dice el padre, el Papa Francisco, cuidemos nuestra casa. De manera que el esfuerzo es de largo alcance. No importa de qué color sean los gobiernos, de un color o de otro, en la misma dirección, con las mismas políticas públicas de largo alcance, y que no cada gobierno que entra deshace todo lo que hizo el anterior, sino que sobre lo que hizo el anterior, seguir y seguir construyendo. Muchas gracias por esa respuesta. La misma pregunta se la planteo a Richard Aikenhead, pero creo que ya el diálogo empezó y quisiera que le añadiera su respuesta de esa imagen que tiene cuando piensa el país en donde quiere vivir en 10 años, el país que imagina para las 10 generaciones. Esto que nos ha servido José Alejandro, si el Estado funciona, ¿va a funcionar todo? ¿Economías en donde las riquezas alcancen para las mayorías? ¿Qué imagina usted cuando tiene esa imagen en su mente? Bueno, escuchando a José Alejandro, leyendo el documento, básicamente uno tiene que estar muy claro y me recuerda un libro que leía yo hace una semana, donde habla entre la brecha y lo ganado. Yo me imagino en 10 años que si somos necios y nos seguimos comparando con la brecha, que es cuánta distancia nos saca el país más desarrollado contra nosotros, seguiremos frustrados, enojados, divididos. Pero si nos visualizamos sobre lo que hemos ganado en estos 10 años, de acuerdo a esta Guatemala que queremos construir, vamos a estar satisfechos, confiados y dispuestos a hacer más cambios. Porque la primera cosa que tiene que cambiar en este país es que se ha vuelto un país resistente al cambio en un mundo de cambios acelerados. Sin cambios no hay cambios. Y eso me lleva al tema del gobierno. Nosotros debemos de dejar de discutir el tamaño del gobierno, sino la calidad del gobierno. Y el gobierno puede hacer más áreas en la medida que demuestre que hace bien las áreas que tiene bajo su cargo. Se trata de calidad en todo, en lo público, en lo privado, en los servicios, en todo. La segunda, yo analizaba y pensaba, ¿cuál es el centro que tiene que mover este país? Y este país tiene que cambiar, dejar de pensar en los mayores, y con todo el respeto a los mayores, a mi generación, y pensar en los niños. ¿Qué significa eso? Es lo que aquí bien se recoge, es la pelea por lo que necesita un niño al nacer, acceso a nutrición. Lo que necesitan los niños es salud preventiva, alimentación, pero educación de calidad. Una educación en la que el sistema tiene que apoyar al maestro, pero la sociedad tiene que presionar para que la calidad sea del nivel que los niños necesitan. ¿Qué necesitan los adolescentes? Los adolescentes en este país necesitan inglés, además de todo lo que puedan tener del castellano y de todo. ¿Por qué? Porque 1 de 4 cada jóvenes está diciendo que lo que quiere es emigrar. Ahora, es muy fácil. El que ya la hizo o el que ya emigró decir, no, qué bárbaros. Es una decisión, y si no cambiamos este país,
ellos van a tomar la opción de emigrar y van a hacer cosas descabelladas, pero tan valientes como este joven que se fue subido en el tren de aterrizaje de un avión a Estados Unidos. Tenemos que darles, y los jóvenes están pidiendo acceso a tecnología, acceso a aprender técnicamente, acceso a educación formal los que quieran y sobre todo oportunidades de empleo. Entonces, si los niños son nuestra primera prioridad, dos, como sociedades generamos empleo, trabajo de todo tipo, trabajo individual. Este es un país de pequeños emprendedores donde cada quien busca su trabajo, de asociaciones cooperativas que han sido un gran ejemplo para el país y de empresas que son competitivas, muchas de ellas internacionalmente. Tenemos que apoyarlas. Y dentro de eso, antes de terminar, por supuesto, un gobierno que haga bien lo que hace, no que haga todo, que haga bien lo que hace. Un sistema político que sea transparente y responsable de sus decisiones. Y termino con, si no cuidamos la casa, como muy bien nos decía, miren, la tecnología nos va a facilitar gran cosa, porque mucho del cambio que vamos a tener a tecnologías mucho más sanas va a ser porque la tecnología nos va a permitir que los carros de combustión interna vayan desapareciendo y vengan los eléctricos, que la energía sea de otro tipo. Todo eso viene. El asunto es que los países como nosotros o los aprovechamos para pegar el salto de rana y llegar a niveles que hoy nos parecen inalcanzables, o seguimos pensando con mentalidad de escasez y por lo tanto seguimos más preocupados de discutir el pasado y de lamentar el presente que de construir el futuro. ¿Qué Guatemala queremos? Una Guatemala que se atreva a los próximos 10 años a construir el futuro en un mundo que hoy da grandes oportunidades de cambio. Miren, ya tenemos la base, ustedes escucharon, hablan de salud, hablan de educación. Voy a tomar ese último tema que cita él, porque este informe lo que nos está pintando, y lo dice con palabras más o menos así, miren, el sistema económico en el cual nos estamos desenvolviendo necesita reconstruirse. Bueno, yo voy a utilizar estas palabras, pero el informe en algún momento dice, se necesita resetear y construir uno nuevo. Citaron el emprendimiento, Richard lo citó, usted también citó la educación. Les voy a decir, con mucho orgullo los guatemaltecos contamos que por lo menos nacen 2 o 3 emprendimientos cada día en el país. Y entonces nos sentimos orgullosos y decimos, pero qué valientes, qué ingenio, qué, pues, fenomenales somos los guatemaltecos. Pero decimos poco la segunda historia. 1 de cada 10 emprendimientos llegará al 3er año. Y con mucha suerte ese emprendimiento llegará a los 5 años. Somos el país de los emprendedores que prácticamente salieron a crear un autoempleo en una economía informal. Entonces, ¿qué debe cambiar? Si estamos citando las dinámicas económicas como una pieza clave para ese país que queremos en 10, 20 años, ¿cuáles son las reglas que deben de cambiar en ese juego económico que hoy tenemos? José Alejandro. Bien, primero tendría yo que repensar el planteamiento del reseteo. Cuando uno dice si algo está funcionando mal o si algo está funcionando bien, y en las 2 ocasiones la solución es rómpelo, destrúyelo, elimínalo. Cuidado. Puede resultar peor el remedio que la enfermedad. Guatemala es la economía más grande y más productiva de toda la región, incluyendo Panamá y República Dominicana. No es la capacidad productiva de este país la que está en cuestionamiento. Lo que está en cuestionamiento es que esas reglas que tú mencionas, Claudia, no son parejas para todos. Que las oportunidades no son parejas para todos. Que algunos tienen las facilidades de educación, de salud, cuando deberían tenerlos todos. Pero eso no tiene que ver con que Guatemala tenga industrias agroexportadoras que son competidoras a nivel mundial.
Tenemos empresas que compiten. Yo he tenido el gusto de ser jurado del Premio Nacional de las Exportaciones y ahí cuando uno es jurado, las empresas lo dejan entrar hasta lo más íntimo de sus cosas, ¿verdad? Pero sorpresa, ahí en Vía Canales, una empresa que hace cinchos con cuero, que la venda en todos los supermercados de Estados Unidos, nos importa el cuero, tiene a 2 americanos de empleados ahí, cuando yo hice la evaluación hace como 15 años, y están conectados a cada una de las cajas de aquí en Guatemala está esa empresa de supermercado, y saben cuál es el cincho que le está gustando a la gente, la forma, el diseño, y está conectado con la producción en tiempo real. Y están compitiendo con la India, con Italia, con cinchos de Italia, con Inglaterra. Entonces, cuidado, porque a veces pensamos que destruyendo todo va a resurgir de otra manera. Lo que tenemos que tener es la inteligencia, y esa es mi opinión, de reconocer que hay fallas, de reconocer que hay debilidades, reconocer que no todos tienen la misma oportunidad y que las reglas no están hechas para ser parejas para todos. Corrijamos las reglas, pero no tiremos al niño con todo el agua chuca, ¿verdad? Así que cuidado, la inteligencia está en reconocer lo que no está funcionando. No está funcionando el sistema político. No son auténticos representantes de los intereses del pueblo. No son realmente los mejores los que están dirigiendo el país. No es la meritocracia la que está funcionando. No todos los lugares son el Banco Guatemala. Pero el Banco Guatemala es tan estatal como el Ministerio de Salud o el de Comunicaciones. Los dos son entidades del Estado. ¿Por qué en una funciona y en otro no? Entonces, bajo ese criterio de que lo que hay que es destruir, llevémonos también al Banco Guatemala en lugar de copiar ese modelo y aplicarlo en todo el país. Y este informe lo dice. Uno de los puntos que señala es el servicio civil. No podemos seguir poniendo funcionarios ineptos, incapaces, inexpertos, porque son del partido, porque fueron buenos para estar pegando papeles en los postes en la campaña. Tienen que ser los mejores los que tienen que llegar a los puestos. Entonces sí tenemos que reconocer que hay cosas que funcionan, identificar las que no y corregirlas con coraje. Y va a haber mucha resistencia, pero hay que superar esas resistencias. ¿Es acaso ahí donde está el camino? En las exportaciones identifica él una gran puerta de oportunidad para el desarrollo de la economía. ¿Cómo podemos imaginar que convertirnos y expandir y crear y fomentar políticas que generen más exportadores pueden movernos a replantear pues el modelo económico que hoy tenemos? ¿Cuál sería la condición? Yo creo que siguiendo, José Alejandro nos puso 2 cosas muy claras y me voy a ir contestando la pregunta al tema de la exportación. Nosotros tenemos 2 opciones como país y lo tenemos que entender. Un país pequeño tiene un mercado pequeño y por lo tanto, cuando crece su población, como crece la nuestra, que es una de las poblaciones que crece más rápido de toda América Latina, tiene que, si quiere generar más riqueza, si quiere generar un mejor nivel de vida para todos, si quiere tener más equidad, tiene que empezar a producir bienes y servicios y exportarlos, porque en la medida que no lo haga con la suficiente velocidad, no genera las oportunidades internas que se requieren y entonces lo que exportamos es personas. Guatemala hoy, la economía de Guatemala, su primer motor de crecimiento se llama guatemaltecos que no están esperando que otros les traigan la solución y van y emigran y van a Estados Unidos legal o ilegalmente. Ellos representan hoy 15 billones de dólares de nuestra economía, no es poca cosa. Es más de 15%, dependiendo del tamaño que va a acabar nuestra economía, arriba de 15%, o sea, 15 centavos de cada dólar que producimos. Lo segundo, lo que se genera en todo el resto de exportaciones,
que Guatemala las ha diversificado, que tiene una buena calidad, pero que tiene que aprovechar la ventaja única que hay. Así como hubo un momento que en la Guerra Fría, Unión Soviética y Estados Unidos entraron en crisis, hoy hay una pelea en el poder mundial entre China y Estados Unidos. No nos vayamos a equivocar. Nuestro socio es Estados Unidos cultural, por tamaño de población, por cercanía, por todo. Pero ese país está cambiando toda su red de suministros. Y esa es una oportunidad única para América Central. Lo que ellos le dicen nearshoring, que es todo lo que es cerca de sus puertos, de sus fronteras, de sus costas, es que necesitan suministros de acá. Es la gran oportunidad. Las cooperativas nos han demostrado lo eficientes que han sido con toda la agricultura no tradicional. Es la oportunidad de acabar de posesionarnos. Es la oportunidad de recuperar el crecimiento que estaba teniendo la industria de la ropa, de los textiles, de todas las prendas de vestir en el país. De movernos hacia la parte de las farmacéuticas. De movernos a los servicios para que no se tengan que ir los BPOs. Pueden hacer llamados call centers acá, pueden hacer una gran parte de los servicios. Y lo que podemos hacer en desarrollo de software, de aplicaciones, de todo lo demás. Guatemala tiene la capacidad. El tema es cómo le damos visualización a eso y hacemos de lo que podamos producir de bienes y servicios a Estados Unidos nuestra prioridad de crecimiento, porque junto a ese crecimiento podemos abastecer al mercado local con mucho mejor calidad, con mucho mayor cantidad y con mucho mejor precio. Lo que sí no se vale es que el precio caro sea aquí y el precio barato sea para la exportación. No, no, no. Si vamos a ser eficientes es para que acá podamos consumir a los precios justos y podamos exportar a los precios competitivos que nos deje el mercado. Entonces, la respuesta en corto es: la exportación es la única solución para cambiar el tamaño de nuestras economías y nuestro rol. Y o lo hacemos con bienes y servicios o lo hacemos con personas, que ha sido la estrategia de los 10 años pasados. Miren qué interesante, porque aquí encontramos una coincidencia entre los dos panelistas. Dicen, miren, sí, hay que voltar a ver el sector exportación y fomentar mucho más una economía exportadora, porque somos un mercado pequeño, un país pequeño con un mercado pequeño, pero inevitablemente los dos han tocado el tema de educación a la hora de orientar nuestra economía hacia una economía de exportación de servicios, de productos. Y la pregunta es, ¿qué se debe hacer hoy? Hoy mismo, para empezar a generar todo el capital humano que requiere ese país que han descrito, ese país exportador. Hablaron de software, hablaron de tecnología, hablaron de servicios textiles. ¿Qué necesitamos cambiar hoy? Nos sentamos en un escritorio y escribimos, esto tiene que cambiar en la educación. Bueno, empezamos mal con decir que alguien desde un escritorio tiene que decidir qué es lo que hay que hacer. Así. Este aparatito, todo el mundo lo aprende a usar y a través de las APPs tiene las tecnologías más avanzadas del mundo, de primer mundo. Lo que quiero decir es que lo que tenemos, la educación debe estar concentrada en cambiar los paradigmas que hemos tenido hasta hoy. ¿De qué le sirve a un jovencito saber todos los puertos de África y los ríos de Europa? Bueno, educación, pues. Pero no sabe organizar una excursión con sus amigos. No sabe hacer un presupuesto. No sabe inglés. No sabe el uso de las herramientas tecnológicas, más allá del teléfono. Pero demuestra que lo que realmente le interesa no es lo que está recibiendo en la escuela. Lo que realmente necesita no es lo que está recibiendo en la escuela. Tenemos que romper los paradigmas que tenemos aquí, en la cabeza.
de no formar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque es una estafa. Y eso lo podemos hacer desde la primaria, secundaria, universidades, de estarles enseñando para el pasado. Y se gradúan y no consiguen trabajo. Porque lo que tenían que haber aprendido no es lo que les enseñamos. Lo que tenemos que enseñarles es a aprender todo el tiempo. A pensar, a tener un pensamiento crítico, a buscar, a ser investigadores. Porque eso es lo que requiere un mundo de permanente y vertiginoso cambio. Si uno lo dijera en educación, porque este es un tema amplísimo, si hay como una base fundamental que tenemos que formar a nuestros estudiantes en valores y principios, eso no se puede soslayar. Después vienen las matemáticas, la ciencia, la física, la química, etcétera. Pero los valores son las raíces. ¿Para qué quiero yo, como pasaba en la industria Enron, una que estafó, que tenía PhDs de Harvard y de no sé qué otras universidades, ladrones? Entonces los valores, formar para la convivencia, para el trabajo, pero el trabajo futuro, y para la paz. Esos son los cimientos de una educación que implica al factor clave, que es la columna vertebral de la educación. ¿Y quién es la columna vertebral de la educación? Los maestros. Si los maestros no cambian, no va a cambiar la educación. El esfuerzo tiene que ser en el magisterio para cambiar la mentalidad. Y el guatemalteco tiene la capacidad, como lo ha demostrado todos los que se van y tienen éxito en ese mundo de primer mundo. Bueno, José Alejandro dice, en realidad no pensemos en que alguien desde un escritorio va a cambiar ese paradigma. Y sin embargo reconocemos que necesitamos políticas públicas de alcance amplio. ¿Acaso la educación técnica no podría ser una política pública que desarrolle institutos que se focalicen más en esas especialidades regionales? ¿O cómo imaginamos esta educación con ese cambio de paradigma, enfocados a crear el capital humano de una economía más exportadora? Bueno, yo voy a poner el ejemplo yendo directo a INTECAP, con el respeto que le tengo yo a INTECAP y la labor que ha realizado. Pero la pregunta es, desde el escritorio quieren decir qué cursos van a dar, cómo los van a dar, construyen sus edificios para darlos ahí. No, señores, si necesitamos velocidad, ese teléfono que dijo Alejandro, que ahí la gente pida qué es lo que quiere y se le da lo que los jóvenes quieren. Y no se necesitan construir nuevas instalaciones cuando sea posible, sino dar ese dinero para que se den esos cursos. Si los jóvenes quieren inglés, inglés. Los jóvenes quieren meterse a tecnología, tecnología. Los jóvenes quieren que les enseñen una capacidad técnica para conseguir un primer trabajo y capacitarse y desarrollarse en el trabajo, que es donde la mayor parte de las personas se capacitan, que eso sea. Nosotros tenemos, miren, el problema que tenemos en los países donde pocos tienen grados universitarios y muchos no los tienen, es que los que tienen grados universitarios quieren decir qué es lo que tienen que hacer todos y qué es lo que quieren. Lo que tienen que trasladarles es el poder a los jóvenes. Y el poder, los jóvenes quieren, miren, nosotros necesitamos profesionales de educación formal y es fundamental tenerla, pero en las condiciones del sistema de educación actual van a pasar 10 años para que más de la mitad de los jóvenes estén estudiando en las universidades. Entonces, la solución en estos 10 años es démosles el acceso al entrenamiento técnico, a la capacitación en las áreas que ellos quieren. Y es poner las instituciones públicas al servicio del individuo, no las instituciones públicas decidiendo el futuro de los individuos. Y eso pasa, es lo mismo en la educación. Yo entiendo los problemas que tienen los maestros en el ámbito público y las limitaciones que hay de equipos y todo,
Pero el tema de fondo tiene que ser, ¿qué necesitan esos jóvenes para ser efectivos en el siglo XXI? ¿Y cómo apoyamos a los maestros para que se les puedan dar esas herramientas? Pero si seguimos viéndolo, nosotros tenemos un arte divino en Guatemala. Estamos preparando a la gente para mediados del siglo pasado. El mundo está cambiando a una velocidad que tenemos que formar a la gente, aprender a pensar, como decía José Alejandro, para poder aprender a pensar, aprender a aprender, para poder vivir en un mundo que cada vez va a cambiar más rápido. Y lo que antes, los cambios del mundo, tardaban años en venir a nuestros países, hoy vienen mucho más rápido. Y solo voy a ponerles 2 ejemplos, que es, los teléfonos inteligentes ya no son un tema urbano, es un tema nacional. Internet es un tema nacional en la medida que les demos el acceso para que lo puedan tener. ¿Qué sería la mejor política pública? Una política pública para que tenga acceso gratuito a cierto tamaño de Internet todos los jóvenes, todo el país, y eso lo paga el Estado. Pero que se los pague a los que dan el servicio, eso sí, a precios competitivos. Cambiemos la manera de pensar, pensemos en el futuro. Pero la respuesta concreta, el caso de INTECAP es ideal. Si INTECAP, en lugar de decir qué les va a enseñar, hace lo que le demanda la juventud, y en vez de edificios, lo que da es una gran cantidad de capacitación corta y de mediano plazo, el país cambia mucho más rápido que si seguimos usando el sistema tradicional. Bueno, aquí inevitablemente estamos hablando de los jóvenes de hoy, los jóvenes de mañana, pero yo creo que también toca hablar de en qué condiciones está esa niñez y esa juventud, y el informe lo retrata. Hace un recuento de los últimos 3 gobiernos y su inversión para combate a la desnutrición. Fíjense ustedes, si leen el informe van a ver la gran riqueza que trae en decir, bueno, primero fue hambre cero, después fue gran cruzada contra la desnutrición, y tercero fue, definitivamente está en la narrativa pública, pero ¿qué necesitamos hacer? Hice el recuento y la suma que nos presenta este informe que nos entrega hoy el CES, y son alrededor de 33 millardos invertidos en los últimos 8 años en ese combate, cruzada a la desnutrición o hambre cero. Qué fácil es hablar de preguntarle a los jóvenes qué desean hacer. Qué fácil es decir, los niños y los jóvenes necesitan un aparato celular. Pero cuando uno se sienta y entiende qué significa que la mitad de los niños que están hoy en la escuela primaria han padecido una desnutrición en sus diferentes fases, y que un maestro explique a aquel niño que viene con desnutrición y que fue rescatado de la desnutrición, en realidad solo será capaz de aprender en estos años tareas operativas. Eso es lo que me explicó a mí una maestra. Me dice, solo repetir, hacer lo que hace, aprender a repetirlo y continuar haciéndolo. ¿Cómo abordamos la desnutrición? Porque los números pueden seguir sumando. Acá claramente lo dice. Y los resultados, en alguno de los párrafos dice, no se redujo durante el gobierno del Partido Patriota ni siquiera en 2 puntos. Hubo retroceso con la pandemia. Y nosotros apenas estamos saliendo de ella, pero no dimensionamos cuál es el retroceso que hubo también en hambre. ¿Qué hacemos entonces antes de preguntarle qué quieren estudiar? Muy bien, Claudia. Creo que ahí la perspectiva es la que nos confunde. Nosotros vemos a los niños desnutridos, desnutrición crónica y aguda que les provoca la muerte. Y nos concentramos en ellos. ¿Por qué no volteamos a ver a los padres? Esos niños tienen unos padres. Y son los padres los que no les pueden dar de alimentación. Son los padres los que no les pueden dar educación. Son los padres que no tienen trabajo los que no los pueden mantener. Leí un informe por ahí, como hay tantos informes ahora haciendo benchmark de todo, comparando todo, de la altura de los guatemaltecos.
y nos comparaba que éramos los más bajos creo que del mundo, algo así decía. Y que porque comparaba de los últimos, creo que 60 años o 50 años, y nos comparaban con los de Dinamarca, de la Benelux. ¿Y qué pasaba? Ahí los mismos canchitos habían subido como 15 centímetros. Y nosotros no. ¿Será que dándole todo el dinero del mundo con alimentación, Incaparina y todos esos niños, cuando lo que pasa es que los papás no tienen trabajo y el trabajo que tienen no les permite dar una alimentación apropiada? Los papás no tienen educación desde la mamá, desde antes de quedar embarazada, y después de quedar embarazada no saben ni qué, y después agüita les dan. No tienen educación. Entonces, lo que quiero decir es que cuando solo vemos la desnutrición como un factor, nunca lo vamos a poder corregir y se pueden gastar todo el dinero, además de que está mal usado, ¿verdad? Pero tiene que ser integral. No va a ser propaganda porque en Guatemala todos pensamos mal las cosas, ¿verdad? Pero hay países que lo que decidieron durante un periodo largo es concentrarse en las mamás de esos niños desnutridos. Y bueno, lo hizo Brasil, lo hizo México, lo hizo Colombia, que yo recuerdo, cuando yo fui ministro, estaba de moda eso, ¿verdad? Ministro de Finanzas, hace muchos años, ¿verdad, Richard? Estuvimos por esos lugares. Y era decirle a la gente, si le das educación a tus hijos, si vas a tus niños a vacunar, yo te voy a dar comida, ¿verdad? Porque están en el extremo de la pobreza. Entonces termino diciendo lo siguiente: hay desnutrición porque hay pobreza, y hay pobreza porque no hay trabajo, y no hay trabajo porque no hay inversión, tanto pública como privada. Somos el país con los índices de inversión privada más bajos, y inversión pública no se diga. Con 10% de carga tributaria no se puede hacer inversión pública. Entonces, la desnutrición se corrige como la corrigen en los países desarrollados. Ahí no hay políticas de desnutrición. Lo que hay es trabajo para los padres de esos niños que no son desnutridos, porque allá sus padres tienen ingresos para poder mantenerlos apropiadamente. Miren, yo escucho todos estos temas y no puedo dejar de imaginar a las personas que yo escucho a diario en las entrevistas que tenemos en el programa de radio. Yo escuché a un actual cuadro en este momento de la administración pública. Es el superintendente de administración tributaria que dice es que debería de lanzarse una gran política de construcción de drenajes, porque ahí se emplean a todos esos hombres de los que usted habla, donde están los padres de los niños que padecen de desnutrición, para la creación de una infraestructura de drenajes, agua potable para todas esas viviendas, basados en los números de los censos. Y la verdad es que yo dije, bueno, parece tan sencillo de decir, ¿verdad? Y se escucha tan poco. Él dice, para combatir la desnutrición necesitamos trabajo. ¿Y en dónde está ese trabajo? ¿Es inversión pública la que debe de apostar primero a esas comunidades más golpeadas por la desnutrición? Yo lo veo, sí y no, es la respuesta, pero yo lo que veo es, lo decía al principio, si hacemos a los niños el objetivo central de toda nuestra política, ya todo lo demás tiene que ir en función a los niños. Y si son los niños de verdad, va a pasar dos cosas en el sector privado y en el sector público. En el sector público es que el presupuesto se empieza a asignar desde la primera prioridad para atrás. No es que nunca alcanza para la desnutrición, porque primero pasaron todos los otros presupuestos y todo lo demás. No, empezamos con qué es lo que necesitan los niños de menos de 8 años. Y ese es el gasto 1 del gobierno. Es lo primero que se discute, es lo primero que se hace.
pero los privados también tienen que ayudar. ¿Y cómo se hace con los privados? Voy a decir algo que nunca les gusta cuando lo digo, pero este país tiene uno de los impuestos sobre la renta personales más bajos. El problema es que todo el mundo no le gusta pagar, piensa que el que tiene que pagar más es porque tiene más. Y van subiendo la lista hasta arriba, hasta que cuando llegan, solo a vos te toca. No, yo no, solo yo no voy a pagar. Tiene que pagar todo el mundo. Y señores, es tan sencillo. 3% de todo el ingreso de todo guatemalteco, arriba del salario mínimo, directo para apoyar a la niñez y a la nutrición. Eso sí, no entra al presupuesto público a funcionar con todos los esquemas. Funciona con la sociedad civil, las iglesias y todo, para contrarrestar con el dinero que recibe del resto de impuestos el gobierno y van. ¿Por qué? Porque la lucha contra la desnutrición y el enfoque con los niños en este país no es un enfoque ni del gobierno, ni de solo los empresarios, ni de solo la comunidad, ni de solo los cooperativos. Es un esfuerzo y una prioridad nacional. Entonces, lo primero, hacer eso una prioridad nacional. Si yo lo hago una prioridad nacional, lo ataco como prioridad nacional, pero eso significa que va de primer lugar en cada una de las cosas. Pero eso significa cambiar el sistema, significa cambiar reglas, hacer reformas, pelearse con algunos que van a pelear que yo tengo mis derechos adquiridos, otros que van a pelear, pero es que a mi empresa ya no puede pagar, pero esa es la vida. Hecho eso, podemos simultáneamente, con dinero público y privado, hacer toda esa educación simultánea con las madres, para que alimenten a los niños y los eduquen. Todas las madres que han pasado por programas que duran 6 meses, 1 año, de educación, empiezan a aprender a nutrir mucho mejor a sus hijos, independientemente de su precariedad económica. Entonces, es fundamental hacer las dos para que el programa sea sostenible. Y junto a eso, la otra vertiente es exactamente esa vertiente de generar empleo, Y voy a ponerme con un tema que creo que es fundamental en este país. Ustedes no encuentran, bueno, les voy a poner los datos oficiales. ¿Cuántos desnutridos hay en la ciudad capital? ¿Contra cuántos desnutridos hay en el área rural, en los altiplano nacional? O en las áreas más pobres, como podría ser Santa María Cabón. La diferencia es abismal. Bueno, ¿cuál es la infraestructura que hay en cada uno de ellos? ¿Cuál es? O sea, si no invirtamos, si no le ponemos una prioridad al saneamiento ambiental, a la infraestructura, a generar acceso a energía, a generar acceso a agua, pues entonces estamos perdidos. Pero lo único que yo les pido es que cuando hagamos eso, lo hagamos con la calidad y los costos que se requieren. Porque el problema que hay es que podemos gastar en combatir la desnutrición o en infraestructura a precios de oro para dar servicios de tierra. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado cuando lo hagamos. Pero la apuesta para mí sí es fundamental. En el Guatemala que queremos, la primera apuesta debería ser por los jóvenes. Y si les diéramos voto a los niños desde que nacen, como aquí la población mayoritaria son los jóvenes, seguro que votarían por eso más que por muchas cosas que votamos los adultos. No voy a decir lo que estoy pensando, por quién votarían. No vayan a votar por Iron Man. Pero muchas gracias a los dos panelistas de verdad por estas ideas. Yo siento que el diálogo apenas comenzó, ¿verdad? Pero nosotros hemos llegado justamente al final del tiempo que estaba contemplado. Les agradezco bastante sus ideas. A ver si Arnoldo nos dice que cumplimos con una de las virtudes que señaló Plutarco. Y me toca a mí presentar más o menos el resumen de lo que se ha ventilado. El Consejo Económico Social está diciendo, miren, está claro, ahí tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible para cumplir en el año 2030. CEGEPLAN, y en esto de verdad que Guatemala debe de tener un reconocimiento especial porque ha desarrollado toda una metodología para autoevaluarse, y eso es positivo. Y de verdad que si nosotros revisamos esa autoevaluación, siento que ahí está la hoja de ruta que debemos seguir. Pero el CES utiliza el siguiente concepto, que el Estado debe desarrollar la capacidad de la sobreposición de crisis.
e identificar qué necesito en este momento. Enfocarme en los niños de 0 a 8 años. En esa sobreposición de crisis, ¿es esa la prioridad? ¿Cómo le hago para llegar a ese país que ustedes dos imaginaron, donde apuesta completamente a la exportación y eso desarrolla una nueva dinámica entre el Estado y el mercado? Porque ustedes más o menos lo dijeron, lo somete a competencias que no son locales y de esa manera rompe con muchos de los vicios internos. ¿Cómo le hacemos para llegar allí? Así que creo que es una respuesta con la que nosotros podemos dejar a quienes nos acompañan hoy, tanto acá como a quienes se han conectado por las plataformas digitales. Muchas gracias. Yo les pido por favor un aplauso a los panelistas. Gracias, señores panelistas. Gracias, Claudia, por brillante manejo de este evento. Por favor, el ingeniero Carlos Amador, presidente del Consejo Económico y Social de Guatemala, con las palabras de despedida. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su participación en este evento de la conclusión alrededor de qué país queremos. La verdad que me encantó. Y el primer elemento que yo quisiera reforzar es, esto es diálogo social. Es decir, todo lo que hemos estado haciendo, lo hacemos a través del diálogo social, para que vayamos posicionando eso que se habla ahora. El diálogo existe y se está llevando a cabo. Hay diferentes metodologías, diferentes formas, pero ya vamos encaminados en eso. Por otro lado, enfatizar una serie de conceptos que hemos estado nosotros utilizando y que veo que ya se comienzan a masificar. Uno es, ¿qué país queremos? Porque la pregunta nos pone a reflexionar y cada vez que se la planteamos a nuevos interlocutores vemos visiones, todas altamente enriquecedoras. Hay otro elemento, otro concepto, la reforma funcional del Estado. Y yo aquí quisiera enfatizar mucho el cómo hacerlo y subrayar lo que nos dijo José Alejandro hoy. No es rompiendo y rasgándola, botando el tablero. Hay que irlo mejorando, porque dentro del país que queremos, nosotros necesitamos, requerimos un Estado que funcione. ¿Okay? Tiene una función clarísima y es un elemento importantísimo y se convierte en el integrador de las políticas públicas que nos van a ayudar a salir adelante. Y de último, el cambio de narrativa. Creo que eso es algo que podemos construir todos todo el tiempo. Pensemos en el futuro, construyamos futuro. El futuro son los niños y las niñas, invirtamos en ellos. Incluso hay un sector que dice generando futuro. Creo que estamos todos hablando de lo mismo. Y de cierre, enfatizar esto, educación, formación para la siguiente generación en lo que viene, no lo que fue, sino para hacia dónde vamos. Y recalcar principios y valores. Creo que logramos hacer todo eso y vamos en la línea correcta. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación. Yo especialmente a los panelistas, a Claudia por una excelentes intervenciones el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno. To find the right words